El Ministerio de Defensa de Rusia anuncia el retorno de 45 militares liberados del cautiverio ucraniano. Esto. En el marco de un nuevo intercambio de prisioneros con Ucrania les ofrecemos escuchar las primeras reacciones de los soldados en su camino a casa. Soñadísimo, jaja. Ah, pasivo. Pasivo mis camarones. Se informa que los militares liberados serán trasladados a las instalaciones médicas del Ministerio de Defensa para recibir el tratamiento y la asistencia psicológica necesaria. Por otro lado, Rusia confirma haber atacado puntos de despliegue temporal de militares ucranianos y mercenarios extranjeros, así como almacenes con armamento occidental en el oeste del país. Además, la cartera castrense publicó testimonios de miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que aseguran que el entrenamiento de Occidente no les sirvió para el combate y prefirieron rendirse. Los intérpretes decían que ya estábamos listos, que nos habían traído aquí para matar a los rusos. No entendía eso, pero seguían diciéndonos: maten a los rusos. Maten a los rusos. En retrospectiva, lo que decían, esos conocimientos resultaron ser totalmente inútiles en las trincheras. Niño araña, resulté herido. El mando no respondió. Nos dejaron. Levantamos las manos. Pedimos a los soldados rusos que no nos mataran porque nos rendimos y no queremos la guerra. Gracias por darnos la vida. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha regresado a Rusia según el presidente de Bielorrusia. Había sido exiliado al país como parte de un acuerdo para poner fin a la breve sublevación del grupo mercenario. Alexander Lukashenko hizo la afirmación en una reunión informativa con periodistas en Minsk, pero no dio más detalles. Los términos exactos del acuerdo de exilio, que también permite a los combatientes de Wagner residir en Bielorrusia, siguen sin estar claros. Se cree que Prigozhin podría haber sido autorizado a regresar a Rusia para ultimar sus asuntos. Desde el motín, las autoridades han tomado medidas drásticas contra los intereses de Wagner en todo el país. El domicilio de Prigozhin fue uno de los varios locales allanados. El presidente ucraniano sigue tratando de recabar apoyos para conseguir que su país reciba una invitación formal para ingresar en la OTAN. A pocos días de la cumbre de Vilna, Volodymyr Zelensky ha visitado Bulgaria, donde ha agradecido el apoyo frente a la agresión rusa mientras el Parlamento búlgaro aprobaba una declaración de apoyo a la adhesión de Ucrania. La OTAN. El presidente del país hablaba de paz. La siguiente etapa de Zelensky será Turquía, donde este viernes seguirá intentando recabar apoyo según el secretario general de la OTAN. El acuerdo para la ratificación de la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica está cerca. James Stoltenberg se ha reunido este jueves con representantes de Suecia, Turquía y Finlandia. En la sede de la Alianza Militar en Bruselas, el líder de la OTAN ha anunciado que ha convocado una reunión entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, y el primer ministro sueco Ulf Kristersson para este lunes en Vilna, antes de la cumbre de la OTAN. Con el fin de llegar a un acuerdo político, Suecia solicitó el ingreso en la OTAN, junto con Finlandia, poco después de que Rusia invadiera Ucrania, pero Turquía ha bloqueado la candidatura de Estocolmo desde entonces, acusándola de dar protección a terroristas kurdos del PKK. El jueves, un tribunal sueco condenó a un miembro del PKK por financiar el terrorismo, utilizando las nuevas leyes antiterroristas. El ministro sueco de Exteriores confía en haber cumplido todas las exigencias de Ankara una vez alcanzado un acuerdo. El Parlamento turco aún debe ratificar formalmente el ingreso de Suecia en la OTAN. Hasta ahora Hungría también se ha negado a hacerlo, pero Budapest afirma que no lo bloqueará. La Cancillería rusa condena la persecución contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú por parte del régimen de Kiev. Denuncia que las autoridades del país violan sus propias leyes al intentar desalojar el histórico monasterio de las Cuevas, sin una decisión judicial este jueves.
La policía ucraniana volvió a entrar en el recinto y aplicó la fuerza. Para despejar a los feligreses ortodoxos, los agentes, junto con una comisión del Ministerio de Cultura, cerraron 3 edificios del monasterio, incluida la residencia del Metropolitan, en marzo pasado. El gobierno rompió el contrato de arrendamiento con la Iglesia Ortodoxa, subordinada canónicamente al Patriarcado de Moscú, y desde entonces busca desalojar a los clérigos. No obstante, los monjes apelaron la decisión ante la justicia y se negaron a abandonar el monasterio. Hasta que no termine el proceso judicial, los países occidentales buscan dejar al olvido la discriminación del gobierno de Zelensky contra esta iglesia. Sin reaccionar a lo que está pasando ahora, lo que se está haciendo es haciendo política con la religión, lo cual es una persecución religiosa, y por supuesto hay una opacidad total. Por ejemplo, en España y en casi todo Occidente y en Sudamérica, de todos estos hechos, no se le está dando propaganda a ninguna, ni se le está relevando para nada que esto lo hubieran hecho con otras religiones. Hubiera sido completamente diferente, pero claro, ahora hay un interés político de Occidente detrás de ellos. Lo que están haciendo es haciendo opaco totalmente la información sobre este monasterio. Un monasterio nombrado por la UNESCO con la Santa Sofía como Patrimonio de la Humanidad, con obras con obras de arte de un valor incalculable, y hay una persecución religiosa hacia los monjes, que son personas completamente apolíticas y que tienen una pervivencia de más de 1000 años, entonces algo completamente político y fuera de lugar. De todas maneras, ha habido detenciones de monjes, ha habido persecución religiosa. Esto es un caso de persecución religiosa, y también ha habido desaparición de iconos y de objetos de mucho valor económico y artístico. Es lo que subyace debajo. Claro, y todo son medidas injustas. Moscú denuncia que el armamento occidental suministrado a Kiev acaba en manos de los manifestantes europeos, provocando un drástico aumento de la violencia, como es el caso de Francia. Si las armas entregadas a Kiev están en manos de los manifestantes y se usan contra la policía en Francia, no sabemos si el presidente francés Emmanuel Macron se lo dijo a su pueblo o si se mantiene en secreto. En ese caso lo diremos nosotros. Sí. Las mismas armas que suministran Occidente, la OTAN y específicamente Francia. El mismo dinero que envían en apoyo de nacionalistas nazis y fascistas en el territorio de Ucrania. Como un boomerang. No solo termina en sus propios territorios, sino que golpea a su propia población. Moscú llama a las autoridades francesas a tomar medidas y afirmó que la crisis no debe poner en riesgo la seguridad del continente europeo. Asimismo, la Cancillería rusa subraya los crecientes niveles de xenofobia y antisemitismo en el país galo. Ante el panorama, recalca que la crítica de París sobre la política de Moscú no es apropiada. La polémica se debe a una ola de disturbios masivos en Francia que surgieron hace más de una semana. Instrucciones en las calles y miles de personas detenidas han sido el saldo de las protestas. Las manifestaciones se produjeron luego de que un joven fue asesinado por la policía con un disparo. Reportan que la CELAC habría rechazado la propuesta de la Unión Europea de incluir el tema de Ucrania en la agenda para la próxima cumbre conjunta. Se prevé que la reunión entre ambos bloques se celebrará en Bruselas los días 17 y 18 de julio. Según el medio Euroactiv, la comunidad habría redactado el borrador de la declaración enviado por la Unión Europea. En particular, destaca que el bloque eliminó los párrafos sobre el apoyo a Kiev. Asimismo, se informa que los líderes latinoamericanos y caribeños rechazaron la participación de Zelensky, invitado a la cumbre por el gobierno de España. Por otro lado, los miembros de la CELAC habrían incluido en su contrapropuesta una demanda de reparación por los daños coloniales. Además, condenaron la imposición de barreras comerciales bajo pretextos medioambientales. Esto en alusión a los impuestos por la huella de carbono promovidos por Europa.
La visión eurocéntrica ya no es válida para América Latina. Añade que la región busca actuar en función de sus propios intereses reprimiendo cualquier tipo de injerencias externas. Europa ha tenido un distanciamiento creciente en las últimas décadas con América Latina. Esa visión eurocentrista ya no permea de la misma manera que lo hacía antes, y los gobiernos de esta región empiezan a tener una visión y una identidad propia, sobre todo a partir de la CELAC. ¿Qué es un legado del presidente Chávez entonces? Cuando el presidente Zelensky intentó utilizar las influencias de Pedro Sánchez para presentarse en la cumbre que se va a realizar 17 y 18 de julio en Bruselas. Tal vez no tuvo en cuenta este tipo de factores los presidentes de la región entienden de que este tipo de mecanismos internacionales justamente lo que hacen es promover la soberanía regional y defender los intereses de los y las latinoamericanos. Entonces, ante este tipo de injerencias externas que buscan acercar a América Latina a los intereses de la OTAN, simplemente lo que consiguen es el efecto contrario. Estados Unidos aumenta el número de citas diarias que emitiría a los solicitantes de asilo a través de la aplicación CBP One para presentarse en un punto fronterizo. Sin embargo, en la frontera sigue aumentando la incertidumbre. Aún quedan miles de personas varadas en los campamentos temporales en condiciones sanitarias críticas y que llevan tiempo sin respuesta por parte estadounidense. Miles de migrantes provenientes de distintos países continúan llegando a México, principalmente por la frontera sur. Y otros retornados desde el vecino país del norte desde aquí esperan a concertar una cita para solicitar formalmente su ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación móvil Civil P1. Una medida implementada tras la expiración del Título 42 y la aplicación absoluta del Título 8 de cara al gobierno mexicano. Pues una carga bastante complicada, porque digo, anteriormente se retornaban con ambos títulos, ahora se siguen retornando. Pero a razón del quédate en México, que es básicamente lo que instauró Donald Trump, seguimos con esta dinámica, así que mes con mes estamos recibiendo 30,000 migrantes desde Estados Unidos, a los cuales pues no se les ha sido aceptado el trámite, o sí, pero prefieren que estén en trámite desde el lado mexicano. Frente a esta dinámica, el gobierno estadounidense planteó el mexicano un nuevo programa migratorio, cuyo contenido aún no ha sido revelado, pero que de acuerdo con lo reportado por la agencia EFE beneficiaría a migrantes de distintas nacionalidades otorgándoles facilidades para ingresar a Estados Unidos de manera regular, y también que aliviaría la carga por la atención del otro lado de la frontera. Creo que esta reforma tendría, o este plan migratorio tendría primero que fortalecer a nivel institucional Estados Unidos, poner más jueces migratorios, porque los que hay no se dan abasto, y ordenar la migración para convertirla en un proceso más seguro para el migrante. El dilema está en cómo atender la incesante llegada de migrantes que desean pisar suelo estadounidense tras salir de sus países de origen, y evitar que en su estadía y trayecto por México sean víctimas de las organizaciones criminales. Es una vertiente de negocio también para estos grupos criminales, no para cárteles muy importantes, sobre todo en la frontera norte y en la frontera sur. Y el Título 42 finalmente tuvo un impacto por todos los retornos de personas que se hicieron durante pues el tiempo, tanto en la época Trump como Biden, en donde se retornaron a cientos de personas cada día. Entonces, los criminales también aprovecharon eso para poderlos cruzar hacia Estados Unidos, una vez que eran retornados a México, también para transitar desde sus países hasta México y Estados Unidos. Pues echaron mano los migrantes de estos traficantes. La administración del presidente Joe Biden ha intentado sin éxito concretar una reforma migratoria que aligere la presión en la frontera entre Estados Unidos con México, pero de acuerdo con voces especializadas, mientras el enfoque no vaya más allá de eliminar cargas burocráticas
Los migrantes seguirán viviendo un viacrucis en su intento por buscar una mejor oportunidad de vida. El Ministerio de Defensa de Colombia exige muestras contundentes de paz al ELN luego de responsabilizarlo por las acciones violentas acontecidas recientemente en el país. Titular de la cartera sentencia que es incomprensible que el grupo armado haya secuestrado a una sargento y sus 2 hijos pese al supuesto cese al fuego anunciado por la guerrilla. Es incomprensible que el mismo día que el mando central expide un comunicado saludando y llamando a todos los miembros de esa organización a el cese que se empezó en la Acero del día de hoy, digamos más bien la suspensión de operaciones ofensivas de acuerdo como está diseñado el cronograma. Es incomprensible que ese mismo día estos de esa organización criminal hubieran cometido hechos además contra personas que se encontraban indefensas. Dadas las condiciones en las que se hallaban, lo mismo podemos decir del secuestro de la sargento y de sus 2 hijos menores. ¿Cuál es la razón por la que, precisamente la víspera del cese de la suspensión de operaciones ofensivas, ese mismo día realizan un secuestro de esta naturaleza? El ministro de Defensa añade que ni las fuerzas militares ni la Policía Nacional suspenderán sus labores de inteligencia ante el crimen. También el alto comisionado se suma a las exigencias por la liberación inmediata de las víctimas. Todo ello tiene lugar luego de que el gobierno ratificara el decreto que oficializa el cese al fuego bilateral con el ELN con vigencia a partir del 3 de agosto. La suspensión de operaciones gubernamentales contra la guerrilla a partir de este 6 de julio. No obstante, algunos congresistas piden al Estado reconsiderar la medida. Oti Patiño, jefe negociador del gobierno con el grupo armado, afirma que se trata de un paso necesario y no como una tregua. Señala la necesidad de que la guerrilla se sume a la política de paz que necesita el pueblo. Con un nuevo anuncio, cese de hostilidades promovido por el ELN en todo el territorio nacional y que a su vez hace que el gobierno de Gustavo Petro permita una orden. Es similar como parte de los acuerdos establecidos dentro de las negociaciones de paz que se han venido dando en La Habana, Cuba. Empiezan a surgir preguntas sobre lo dicho en el comunicado por parte del Comando General del ELN, puesto que pone en duda el cumplimiento a cabalidad de esta orden, teniendo en cuenta que acciones anteriores e incluso actuales evidencian que el Comando General no tiene control en la totalidad de todas las cabezas. Esta pues guerrilla. Muestra de ello es el audio que circula desde hace varios días, en donde un hombre denominado alias Gerson, presunto comandante del Frente de Guerra Occidental del ELN, anuncia un paro armado indefinido que ocuparía entonces el departamento del Chocó, además del secuestro de una sargento del ejército y sus 2 hijos menores en otra parte del país. Llama la atención en particular el hecho de que por un lado se anuncia un cese al fuego unilateral por parte de la ELN, digamos como en una parte o una forma de acercarse a una fase previa a lo que sería el cese al fuego bilateral que inicia a principios del mes de agosto, pero también hay una contradicción muy fuerte cuando el mismo Frente de Guerra Occidental anuncia un paro armado en el sur del Yocó. Esto de alguna u otra forma es una contradicción y pues deja en evidencia claramente las dificultades que hay desde el comando o desde quienes están haciendo la representación del ELN en la mesa de negociación para con los frentes. El ELN recientemente se ha considerado como una de las últimas guerrillas en América Latina con dinámicas de guerra muy particulares. Además es el segundo grupo delincuencial antecedido por el Clan del Golfo, que tiene una fuerte presencia en Colombia, poniendo a la población del sur del Pacífico y del Chocó, de la costa pacífica y de la frontera con Venezuela en medio de enfrentamientos por el territorio. Rutas que además son claves en el narcotráfico, una de las principales economías de estos grupos armados ilegales. Por eso es vital que dentro de la mesa de negociaciones se tenga claro que hay población civil en medio, así como vidas de militares y policías que custodian las zonas
Punto que Morales pone en claro al resaltar que el ELN aún es muy relevante en el conflicto colombiano. El ELN de alguna u otra forma es un actor todavía relevante en términos del conflicto o de la violencia que se vive en el territorio nacional. No deja de ser importante, pero de alguna u otra forma también ha perdido un poco su vocación de lo que en su momento se conocía como una guerrilla, y convirtiéndose mucho más a acciones de economías ilícitas, como lo que significa el control de narcotráfico y particularmente de las rutas en varias partes del país. El coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado de la Fundación Pares destaca además algunos puntos a tener en cuenta dentro del cuarto ciclo de negociaciones con el ELN que se espera inicia el Caracas, Venezuela. Uno de los principales pilares de esta negociación era que efectivamente se negociaba, se acordaba y se aplicaba. Contrario a lo que pasaba con el proceso de paz con la FARC. En su momento que nada estaba acordado hasta que todo está acordado, entonces es una gran expectativa saber que se ha acordado. Frente a la negociación con el DLN por otra parte. También identificar o reconocer realmente si es cese al fuego que se va a pactar o que se está pactando de aquí a principios del otro mes de agosto, pues realmente se va a ver en concreto en los poblaciones territoriales o en los territorios del país. Advirtiendo que el ELN tiene una fuerte presencia, es la segunda fuerza, digamos ilegal, segunda después del Clan del Golfo, que tiene una presencia cercana entre los 180 y 200 municipios en todo el territorio nacional. Finalmente, el experto consultado por RT agrega que dentro de este nuevo ciclo no se puede dejar de lado el tema de participación de la sociedad civil. Punto que al momento no es claro, además del reconocimiento de las acciones en contra de las víctimas, así también como el establecimiento del reglamento emitido por el Comité Nacional de Participación, mecanismo que, según lo hablado en el ciclo anterior dado en La Habana, será de 29 instancias de verificación, 20 locales, 8 regionales y una nacional, integradas por miembros de la misión de verificación de la ONU, representantes del gobierno y del ELN y acompañantes de la Iglesia Católica, así como los representantes de los países garantes. En Perú trasladan cerca de 3 de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por la actividad del volcán Ubinas. En el departamento de Moquegua, al sur del país, esta jornada se registró otra explosión, con una emisión de cenizas de 3.500 metros de altura. Las autoridades recomiendan el traslado de los ciudadanos hacia un refugio frente a la amenaza del volcán, que según testimonios empezó a expulsar rocas. La actividad del volcán está causando preocupación. En solo 2 días se registraron al menos 17 explosiones. Además, se informa de que uno de los albergues no está operativo al 100% en medio de las recomendaciones de evacuación de la población. El miércoles declararon el estado de emergencia de 60 días en las áreas cercanas al desastre natural. El decreto del gobierno permite tomar medidas inmediatas y de excepción para reducir el riesgo. La actividad volcánica aumentó desde el pasado 24 de junio. La última erupción se registró en 2019. Se trata del volcán más activo de Perú.